Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Este es el último sermón de la serie sobre la historia sobre la Iglesia de Cristo. Y para aquellos que no han estado todo el tiempo con nosotros, o para ustedes, hermanos y hermanas, a través de los audios que estarán recibiendo más tarde este audio, si es la primera ocasión que está escuchando algo sobre este audio, o sobre esta serie, déjeme darle rápidamente un repaso de lo que hemos visto de una manera en verdad muy breve. Lo que hasta ahora hemos visto, hermanos, acerca de la iglesia en estas 6 lecciones anteriores. If you've not been with us before, this is a review of the last 6 lessons about the history of the Church of Christ. Hemos visto su planeación divina. We have seen his divine planification. Número 2, hemos visto la iglesia local, su función, y la iglesia universal. We have seen the function of the church, local church and the universal church, the difference between them. También hemos visto su eficacia, es decir, su manera de trabajar completa. We have seen his efficiency, his completeness. That word didn't come good to me. Esa palabra no me salió bien, su eficiencia. You know what I mean, brother. Así que número 4, también cómo se establece autoridad en la iglesia. We have seen also how to establish authority in the New Testament, the church. There's 3 ways of doing it, like we remember. Hay 3 maneras de hacerlo. Mandamiento directo, mandamiento ejemplo aprobado e inferencia necesaria. 3 maneras de establecer autoridad en el Nuevo Testamento en la iglesia. Después vimos número 5, el trabajo de la iglesia local. We have number 5, we have also seen the work of the church, the local church. Lo que la iglesia puede y debe de hacer como iglesia local. What the local church has to and ought to do as a local church. Number 6, la diferencia entre la iglesia y el individuo. The difference between the church and the individual. Many people believe that everything that I can do, the church can also do it. Muchas personas piensan que lo que el individuo puede hacer, la iglesia también puede hacerlo. Porque después de todo la iglesia se compone de individuos. Pero vimos que hay cosas que no puede hacer. Many people believe that this can be done because the church is made out of individuals. So whatever the individual can do, the church can do also. But that's not so. Ahora, hermanos, por último, and at the last sermon, I will choose to talk about ahora la autonomía, his autonomy. Y vamos a entender lo que es autonomía. Es muy importante, queridos hermanos, entender lo que es la autonomía dentro de la iglesia del Señor. Así que esta es la última lección de esta serie, como dije, sobre la iglesia, la autonomía de la iglesia local. Es decir, cuando hablamos de autonomía, queridos hermanos y hermanas, amigos, es la manera en que se organizan y funcionan las iglesias. Obviamente la iglesia de Cristo. This is the way that the church has to be organized and how it can be functioned. Of course, we're talking about Church of Christ. Las denominaciones se organizan y funcionan de una manera muy distinta. The organizations, the religious organizations, they function and they organize in a very distinct way, very different way. Pero vamos a ver con la Biblia. Esto es, aquí si estamos ahora nosotros, o usted se va a su país, o donde quiera que establezcamos una iglesia, hermanos, esta será la misma manera. Whether you're here or you go to another country, wherever you establish a church, this is the way that the church ought to function. Esa es la manera en que las iglesias deben de funcionar, de acuerdo al patrón bíblico, para que nadie nos ayude a alterar. So nobody can alter God's plan. Es muy importante que aprendamos nosotros la autonomía. It's very important also to establish so many differences, to establish autonomy in the church, what it is and what it's not. En Hechos capítulo 14, in the book of Acts chapter 14, verses 21 and 23, en Hechos capítulo 14, en los versículos 21 al 23, la palabra del Señor revela lo siguiente.
Lucas, que es el que escribe este libro tan, hermanos, completo, tan vivo, tan necesario, tan edificante para la iglesia, dice lo siguiente, Hechos 14, 21, Acts chapter 14, verse 21 and on. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Está hablando del viaje de Pablo y Bernabé. He's talking about the mission of Barnabas and Saul, and the Apostle Paul. Cuando ellos regresaron de hacer muchos discípulos, ¿cómo se hace un discípulo? How do you make disciples? Marcos 16, 15 y 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mark chapter 16, verses 15 and 16 tell you how to do disciples. Tienes que predicar el evangelio. La persona tiene que oír el evangelio. La persona decide si cree el evangelio. La persona acepta el evangelio. La persona confiesa sus pecados y a Cristo como el Salvador. Y la persona es bautizada. You have the plan of salvation in order for a person to become a Christian. Eso es hacer discípulos. Los discípulos no se hacen comprándolos. We cannot make disciples buying them, offering material things. Nosotros no traemos discípulos ofreciéndole cosas materiales. Los discípulos se hacen por medio de escuchar el evangelio. You make disciples through just listen the gospel. Y estoy hablando del evangelio puro. I'm talking the pure gospel. No de un evangelio adulterado, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Not about the adulterated gospel like Paul is talking about the Galatians chapter 1 verse 6 and on. Hacer discípulos. So Pablo y Bernabé regresaron de hacer discípulos. Paul and Barnabas came back of making disciples in the cities of Lystra, Iconium and Antioch. En las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Siga leyendo conmigo. Verso 22, verse 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Déjeme decirle algo sobre este versículo. Sí, todos sabemos por definición lo que es. Si yo les pregunto, ¿qué es fe? Pronto corremos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que espera, de lo que no se ve, ¿verdad? Tenemos definido la fe ahí, correcto. Pero no todo el tiempo que usted lea en la Biblia la palabra fe, está hablando de ese tipo de fe. If I can ask you about what the definition of faith, you will go right away to Hebrews 11:1. But when you read the Bible, not every time that you see the word faith is talking about the definition of Hebrews 11:1. La palabra fe en la Biblia tiene dos definiciones, dos conceptos. The word faith in the Bible has two concepts, two definitions. The one that we find in Hebrews 11:1, la que encontramos en Hebreos 11:1, y también la palabra fe significa el compendio de mandamientos, es decir, la doctrina de Cristo. It means also the doctrine, all the summarized of the commandments of Jesus, which is the doctrine. En la Biblia, la doctrina es sinónimo de fe. Por ejemplo, dijo Judas en su carta, por lo que capítulo 1, versículos 3, déjeme leérselo porque no me viene exactamente la manera en que empieza. Ahorita regreso a Hechos. Let me read it right away what Judas says in chapter 1, verse 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos a que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. You see the word faith again there? It's not talking about the definitions of Hebrews 11:1. No está hablando de la definición de Hebreos 11:1. Contender por la doctrina. We need to be, brethren, we need to contend about the doctrine of Christ, to defend it. Es lo mismo que dijo Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, like John the Apostle says, if someone comes to you and doesn't bring this kind of doctrine, do not receive it. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa con él en sus malas obras. So así que la fe y la doctrina son similares.
Y regresando a Hechos capítulo 14, coming back to Acts chapter 14, en verse 22, Hechos 14, 22, donde estábamos leyendo en su momento, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que permaneciesen en la doctrina. Paul and Barnabas, besides making disciples, Pablo y Bernabé no solamente hacían discípulos, también ayudaban a los discípulos que ya estaban ahí a contender, a permanecer en la fe, a que se sostuvieran en la doctrina. Paul and Barnabas, like I said, they were not just making new disciples, but they were also strengthened, made sure that the disciples that were existing, they will become stronger in the faith. Que vinieran y se hicieran más fuertes en la fe. Que aprendieran a valorar la doctrina. Hermanos, es muy importante sostenernos y quedarnos en la doctrina de Cristo. Brethren, it is very important support and endure and stay in the doctrine of Christ. Si nos salimos de la doctrina, we walk away from the doctrine of Christ, we're going to lose our soul. Vamos a perder nuestra alma. That simple. Así que es bien importante entender la doctrina. Y Pablo y Bernabé vienen de hacer discípulos, de también hermanos, de fortalecer la fe de los nuevos, de otros discípulos. Versículo 22, the last part of verse 22. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tal vez usted diga, hermanos, no, Pablo no tiene que decirme esto, yo lo estoy experimentando. Probably you will say, Paul doesn't need to tell me this. I am going through these kind of tribulations. Yes, we do. Pasamos por tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ningún cristiano, ningún hombre de Dios, listen to me, none of the men of God, nobody in the history that wanted to please God will do it without tribulation. Nadie que haya querido servir a Dios lo ha hecho sin pasar por problemas. Así que estamos en este barco, o seguimos o nos bajamos. We're already in this boat. We will continue in this boat, or we jump down to the water and drown ourselves, or we stay in the boat. You know who's in the boat, right? ¿Sabe quién está en el barco? Cristo es nuestro capitán. Así que yo prefiero quedarme, si salto abajo y me ahogo. No. Yo me quedo en el barco, aunque vengan tempestades. Cristo es el capitán. Él es el piloto. He's our pilot. Y Él nos va a llevar a un lugar seguro. He's going to take us to a safe place. So, vamos a quedarnos en el barco, hermanos. Ahora, verso 23. Now, verse 23, which is talking about the autonomy. El versículo 23 que habla de autonomía. ¿Qué más hicieron? Bueno, hicieron nuevos discípulos, fortalecieron a los que ya estaban. Ahora, what do? They knew new converts. They strengthened the converts that they were existing. And one more thing they did. Una cosa más hicieron. Y constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia, dice el versículo. Pablo, let me reason with you, Paul and Barnabas. Mira, aquí en la ciudad de Iconio, o aquí en la ciudad de Antioquía, here in the city of Antioch, o en Listra, there's just 5 churches. Nomás hay 5 iglesias en Antioquía, Pablo. ¿Para qué tienes que poner ancianos en cada iglesia? Pon unos que sean los de una diócesis grande para que gobiernen los demás. Los demás son grupos pequeños. No tienes que ponerlos ahí. Let me give you an idea, Paul. Here in Antioch, there's just 5 churches of Christ. Let's establish elders in this big church. And the other ones, they just very small groups. Living like that. Let these guys in this big church have control on them. No, sir. No, señor, eso no.
establecieron ancianos en cada iglesia. Eso es autonomía. That's autonomy. They established elders in each church. Porque Dios quiere que cada iglesia, aunque somos iglesias hermanas, even though we are brethren, we are churches that we have the same thing in common. In God's mind, en la mente de Dios, is much better, is the ideal that every church, en la mente de Dios, es mucho mejor que cada iglesia se gobierne a sí misma. That every church has their own government, own elders. Me lleva a otra idea que voy a darles ahorita aquí. Las iglesias de Cristo, hermanos, somos la congregación local, es la única organización funcional de la iglesia. The local church, it is the only functional way of that the church can work. Nada más, no hay. Las iglesias locales no tenemos agencias, no tenemos subordinados, no tenemos dependencias, no tenemos una iglesia madre que nos está controlando. Nosotros aquí lo hemos experimentado cuando vamos a abrir una cuenta para el banco como iglesia. Siempre tenemos problemas. We have experienced this when we're going to open up the checking account for the church. We always have problems with the bank. Porque ellos quieren saber, bueno, ¿y a ustedes dónde está su sede? They're always asking us, what are your, ¿cómo le llaman ellos? Your central. Which one is your quarter? Something the quarter. Headquarters, I'm sorry. Where are your headquarters? ¿Dónde está su central? Well, porque dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová la tienen en New York, allá con la Watchtower. Los mormones la tienen en Utah, allá donde está la sede. Los católicos en el Vaticano. Los adventistas en Carolina del Norte. ¿Y ustedes dónde la tienen? ¿Quién los manda a ustedes? ¿Quién es la organización que está arriba de ustedes? Pues más Marrero y yo y Wilfredo. No, pero arriba de ustedes, ¿quién está? Pues no hay nadie. ¿Y cómo funcionan? Pues así funcionamos. Y ellos no entienden cómo cada iglesia somos locales. Quieren saber qué es la iglesia que nos está gobernando a nosotros, ¿verdad? Y batallan mucho finalmente, gracias a Dios, se ha podido encontrar la manera y terminan pudiendo abrir una cuenta de banco para la iglesia. Pero batallan mucho, hacen así como que, esto es difícil, nunca hemos hecho esto. No sabemos de una iglesia de un grupito de 20 o 25 personas que son una iglesia y que nadie los manda. Bueno, pues sí, así somos, ¿verdad? Nuestra central, our headquarters are in heaven. Nuestra central está en los cielos. Allá está nuestro patrón. Cristo es el patrón. Él es la cabeza de la iglesia. He's the head of the church. So he's in heaven. You want to talk to him? I'm sorry. ¿Verdad? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quieres hablar con él? Pues hay que ir al cielo para hablar con él. Entonces constituyeron ancianos en cada iglesia. Este versículo, hermano Roberto, usted que es joven, hermano Jairo, que son los más nuevos, no sé si Wilfredo ya lo había leído antes, yo me imagino que el hermano Manuel ya considera eso. Es un versículo muy determinante, es muy necesario que no se nos vaya de nuestra mente. La forma en que la iglesia se organiza es de una manera autónoma. Por eso es que Dios puso ancianos en cada iglesia. Otra idea, otro pensamiento, another thought. Las iglesias necesitamos esforzarnos a tener que ancianos. Esa es la forma en la cual debiéramos manejarnos. Ese es el plan de Dios. The church, we need to strive to have elders. This is the divine organization of God for the church. We cannot be years and years without elders. We need to work on it as a families. ¿Verdad? Como familias tenemos que tratar de que nuestros hijos crezcan con el pensamiento: cásate, hijo, con una cristiana. Hija, cásate con un cristiano. A lo mejor luego tienen hijos y mira, a lo mejor que un día serán de ayuda para la iglesia. Puede ser nutricionista, no le hace, pero a lo mejor si tu esposo es cristiano un día, Camila, tú y tu esposo pueden servir como diáconos y como ancianos a la iglesia. Pero si no te buscas un cristiano, si te buscas uno del mundo,
va a ser difícil que tú puedas servir aunque tú quieras. Igual para ti, Roberto. Necesitamos enseñar a nuestros hijos una de las bendiciones que es servir a Dios. Pero se trabaja desde que nuestros hijos están a nuestro alrededor. Ahora, claro que en sentimientos en el corazón no podemos obligarlos, ¿verdad? Es como para venir al Señor tampoco podemos obligarlos. Pero sí es bueno aconsejar. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. ¿Cómo se organizan las congregaciones? ¿Cómo funcionan? Son congregaciones independientes. How do the churches and congregations are organized? How do they function? Son congregaciones independientes o interdependientes. Are they independent congregations or interdependent congregations? Which means subordinates. La autoridad, miran ustedes en esta forma de gobierno que acabamos de leer en Hechos 14. Do you see in this form of government in Acts chapter 14? ¿Miran alguna oportunidad para que la autoridad venga de una jerarquía? Is there any kind of, sé esa palabra en inglés, pero se me fue, hierarchy? Probably so, I don't know. Diócesis, ¿hay lugar para las diócesis? ¿Para las conferencias? ¿Para los consejos de iglesia? Yo no miro nada en esto, sí. Esto de consejos y organizaciones de iglesia se da mucho en nuestros países. Yo le mando mis audios, como ustedes saben, y hay ciertas personas en Honduras, que me dicen, hermano, acá, el hermano, y no recuerdo el nombre, y no lo voy a decir, él va a recibir este audio, pero el hermanito fulano de tal, él es el que se encarga de darnos en Honduras a las iglesias este material. Bueno, no sé quién lo puso de encargado. Ojalá que alguien de arriba no haya dicho, usted es el encargado, no deje pasar esto, porque no tenemos eso, ¿verdad? No hay eso, pero sí sé que en Honduras hay un colegio para predicadores de la iglesia institucional llamado Baxter. Y el colegio Baxter tiene mucho dominio sobre muchas personas y hay muchos hermanos que no saben que eso es un error, ¿verdad? Pero con el tiempo, ojalá que escuchando la palabra de Dios puedan entender a no depender de una institución, sino depender de Dios. What I was explaining is that in Honduras, there's a lot of brethren that come from the institutional church. There's a big college there, Baxter Institution, and there's a lot of problems there because they always wanted to control other churches. Y ese colegio trata de controlar a muchos. Y como salen graduados de predicadores, they already became as a preachers, they have their own title and their own license. Esos predicadores que tienen licencia y que tienen un título de predicador, esos andan en todo el país como que son más. Y Carlitos si quiere predicar, o Basilio si voy a predicar, pero yo no tengo un título, yo nunca he estudiado en ninguna escuela para ser predicador. A mí me van a ver como, no, usted no tiene título, usted siéntese. Tiene que ir a sacar su licencia, tiene que estudiar 4 años para predicar. Bueno, yo me pregunto, ¿cuándo Cristo anduvo preguntando y dando títulos para que prediquemos? ¿Dónde estuvo la licencia de Pedro? Hombres de vulgo, sin letras, que salieron a predicar. ¿Quién les ha dicho a ellos que necesito una licencia para que yo pueda predicar? ¿No esa es una institución humana? ¿Is not a human institution? Todo el tiempo las agencias humanas van a interponerse, hermanos. Si la iglesia utiliza una agencia, tiene que haber subordinación. Porque ¿quién va a mandar esa agencia? If the church is using an agency, it has to be subordination. Who's going to control that agency? Somebody has to be on top of that agency. ¿Ve? Dios es mucho más inteligente que el hombre. God is much more intelligent. He's wiser than any man or group of men that want to establish, how to control or how to support and guide churches. Vamos a respetar lo que Dios dice. Let's respect what God has said. ¿Le importa estas cosas a Dios? Does God really cares about these things? Claro. Mire Colosenses 3:17. Look, Colossians chapter 3 verse 17.
Un versículo que hemos estado leyendo repetidamente casi en cada lección de estas. Dice Colosenses 3:17. We have seen a lot at times this kind of passage. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre aquí significa por la autoridad. Lo que va usted a hacer como iglesia tiene que hacerlo respaldado por Jesús. Whatever you're going to do in the church, you need to have the support of Jesus. Whatever you will do it in God's command. Dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Otro versículo, 1 Corintios 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. 1 Corintios 3, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Por qué es importante todo esto, hermanos? Porque la iglesia, así como el cuerpo uno, mi cuerpo, in the same way that my body, your body, the church also, la iglesia también, es el templo. Dice, versículo dice, verse 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, si en la iglesia, entre la iglesia mora el Espíritu de Dios y la iglesia representa el templo para el Señor. Si alguno destruyera el templo de Dios, if somebody will destroy, modify, add, or take it away, modificar, agregar o quitar, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Just leave it like that. Don't mess it up with the church. En la manera que Dios lo planeó, no deje de estorbarle a la iglesia, déjela como Dios la hizo. No le ponga ni le quite. Esto es, hermanos, lo que es en sí la autonomía. Pero debo de entrar en la lección, esta es solamente la introducción. Rápidamente, prácticamente sobre esto estaremos rodeando, así que no me voy a tardar mucho, hermanos. El Nuevo Testamento establece que las iglesias son autónomas, es decir, se gobiernan a sí mismas. Ahora, a ver, deje no confundirnos. Let me see, we're not confused. Cuando decimos que las iglesias somos autónomas, que nos gobernamos a nosotros mismas, when I'm saying that we are autonomous, that we govern ourselves, no significa que podemos hacer lo que nosotros queramos. That doesn't mean that we can do whatever we want to do. Porque somos autónomos. Aquí vamos a tener danzas, aquí vamos a tener esto, No. We're going to have dances here, we're going to have this and that. Total, somos autónomos. Y si los hermanos americanos, acá está Mark y Chris, nos dicen algo, no se metan con nosotros, somos autónomos. Sí, para gobernarnos a nosotros mismos dentro del marco de lo que Dios permite. Yes, we are autonomous just on the things that God allows us to do as a church. Not on whatever we want to do. Okay? Para que no vayamos a confundirnos. Apreciar la autonomía correctamente depende de dos principios, hermanos, que son fundamentales. Estos dos principios definen y describen cada iglesia. We want to appreciate the autonomy of the church in the right way. It will depend on two principles. And these two principles describe and also define every church. These two principles are independencia e igualdad. Independencia e igualdad. Equality and independence. Cada iglesia somos independientes, pero somos iguales. Somos aquí unos 20, 25 miembros en la congregación hispana de Kissimmee. South Bambi probablemente tenga 100 miembros. Otras congregaciones en Alabama sé que tengan 150, 200 miembros. La misma igualdad que ellos tienen para adorar a Dios, las tenemos los de 25 miembros o las tienen donde hay 5 miembros. Es la misma igualdad que tenemos para adorar a Dios. The same equality of worshiping God. It has by a church that is made of 5 members, or if you have 100 or 200 members in the church. We are equals in opportunity to worship God and to approach God y para acercarnos a Dios.
Es decir, el número de personas no interfiere. Bueno, Dios va a ponerle más atención a los de 200. A los de 5 no les voy a poner atención. No. Hay igualdad. Porque después de todo, Dios lo diseñó así. God designed it this way. So it has to be equality. Pero a la vez somos independientes, que es la autonomía de la cual estamos hablando. Cada iglesia local está sujeta a Cristo. Every local church we are subject to Christ and His authority. Aunque haya ancianos, por ejemplo, la iglesia americana, y es bueno que me valga de este ejemplo, aquí los hermanos de habla inglés tienen ancianos. Aunque tienen ancianos, realmente la iglesia está sujeta a Cristo. Los ancianos solamente representan la autoridad de Cristo. La decisión que toma Mark y que toma Chris, los hermanos, ellos, está basado en lo que le dice la Biblia. Están representando lo que dice Cristo. En Apocalipsis, en the book of Revelation, chapter 1, verse 11, en Apocalipsis 1:11, tenemos nosotros como el Señor habla directamente con cada congregación. Dice la palabra del Señor así. Desde el versículo 10, beginning verse 10, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí el día del Señor significa el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Así se identificó esa voz que le habló a Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias en diferentes ciudades, these 7 churches in different cities, have different problems. Tenían diferentes problemas. Y también tenían diferentes situaciones. They had different situations. Pero lo que se va a escribir, whatever God is going to tell John to write, le dice, escríbeselos a todas por igual. Write it down to all of them in the same way. Dios nos da el mensaje a todas las iglesias de Cristo igual. Si tienes 200 miembros o si tienes 5 miembros. El mensaje de Dios es el mismo. Igualdad e independencia. Equality and independence. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1, después especifica. Chapter 2, verse 1, here in Revelation. Ahora le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Ahora específicamente le escribe a Éfeso. And now specifically he is going to be talking to Ephesus. Independent. Primero fue igualdad. First of all, he showed equality. Voy a escribirle a todas. Y ahora habla de independencia. Esto es especialmente para ti, Éfeso. Now he's talking about independence. This is just for you, the church in Ephesus. I'll write something else for Smyrna. I'll write something else for Laodicea. Luego le escribo a Esmirna, luego le escribo a Laodicea. Pero esto que te voy a escribir es para ti, Éfeso. Independence. Autonomy. Independencia, autonomía. ¿Verdad? 2 principios para que la autonomía en la iglesia local funcione correctamente. 2 principles so the autonomy of the church can function in a right way. Veamos ejemplos. Let me see some examples. Ya leímos una iglesia que tiene ancianos. We already read in Acts chapter 14, verse 23, a church that has elders. La iglesia con ancianos. El gobierno y la supervisión local debe de nacer de sus propios ancianos, no bajo distritos o juntas regionales. The government of every church, when it has elders, it has to come from the same church. For example, Acts chapter 20, verse 28. Hechos 20, 28, por ejemplo, y versículo 17 también. Cada iglesia que tiene ancianos ha de regir esos ancianos dentro de su iglesia local. Primeramente, Hechos 20, 17, Acts chapter 20, verse 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo iba a hablar con los ancianos de la iglesia. ¿Sí?
estaba él en Mileto, dice, y los trajo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, que vinieran para acá para hablar con ellos. Entre tantas otras cosas que están, no tengo el tiempo para leerles. You can read whatever he told them from 17 to 27, but in 28 we have something else. En el versículo 28 tenemos algo más que Pablo les dice. Por tanto, le dice Pablo a los ancianos, mirad por vosotros, a los ancianos, y por todo el rebaño. ¿Con quién está hablando? Pues con los pastores, con los ancianos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí? Ahí está la palabra intercambiable. Pastores y obispos. Y anteriormente fue ancianos en el versículo 17. La palabra ancianos, pastores y obispos en la Biblia equivale a lo mismo. In the Bible, the word elder, bishops, and pastor, it is the same. It has the same meaning. We saw that in verse 17 and now in verse 28. Su trabajo es lo mismo. Pastor, obispo o anciano. Y la razón que usted se preguntará, ¿y por qué usar tres palabras? Porque cuando uno estudia las tres palabras, hermanos, la definición de cada una de ellas nos da a nosotros el tipo de trabajo tan excelente que Dios espera que ellos hagan. If you ask yourself, why then God uses three different words for the same practice? Because when you study them closely, you'll see how God is expecting from them a specialized work for the church. As a pastor, as a bishop, one that supervises, and also as an elder, somebody that has to do with respect God's word. So it's a very nice compensation or a way to resume God's word, ¿verdad? Dice la manera en que Dios habla. Entonces, volviendo al versículo 28, coming back to verse 28. A los ancianos, mirad por vosotros, cuídense y cuiden al rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esos pastores eran obispos de un grupo en particular. El Espíritu Santo puso a ellos sobre pastorear, sobre obispos, sobre este grupo. The Holy Spirit put these bishops upon this particular group of brethren, this church. Ustedes son obispos sobre estos. Cuiden de ellos. Take care of them. Estos pastores no son pastores de todo el mundo. They are not elders of every Christian in the world. No. Son pastores donde el Espíritu Santo los puso. Autonomía. Para apacentar. ¿Para qué te puso el Señor ahí? Para apacentar. ¿Quién hace esto? Un pastor apacienta. Para apacentar la iglesia del Señor, lo que antes se llamó rebaño, la cual él ganó por su propia sangre. Su trabajo de ellos es pastorear, es apacentar, es enseñar el grupo sobre donde Dios los haya puesto. Así que Mark y Chris, el hermano Mark y Chris el grupo de aquí de los americanos, son ancianos, sí, sobre la iglesia local donde ellos son miembros. Si ellos visitan aquí, voy a decir, hermano, siéntate bien porque vienen los ancianos. Bueno, usted se puede sentar bien siempre, no porque vienen ellos o no. Ellos son ancianos sobre todo, sobre la iglesia local de los hermanos americanos, ¿no? Y ser un anciano, hermanos, dentro de, a ver si me explico, ser dentro del mundo religioso que no conoce a Dios, que no es la iglesia verdadera, los ancianos son como presidentes, ¿no? Se les trata diferente. Pero en la iglesia, en el reino de Dios, pues miren lo que andan haciendo los ancianos. Andan supervisando, andan pastoreando, andan alimentando. Esta mañana yo me levanté a darle de comida a los pollos que tenemos. Y no es, yo tengo que darle comida a los pollos. Ando sirviendo mis pollitos. Es mi trabajo. Los hermanos pastores andan sirviendo la comida a sus pollitos. Pero en el mundo religioso de afuera, el anciano es como, a ese se le cocina aparte, hacia un lado, porque viene el pastor a hacerse. No, los hermanos aquí
Si usted viene un miércoles o un domingo por la mañana, platica con ellos como cualquier... No es, ¿verdad? La visión que uno tenía, yo al menos, me encuentro entre estos, que yo cuando estaba en México decía, un anciano, wow, como para mí, como si voy a ver a Superman. Pues no, pues son ancianos, son personas como nosotros, a veces también se resbalan como uno se resbala, porque son humanos, ¿verdad? Pero la percepción que uno tiene, ahora claro, de ellos se espera mucho, una calidad de vida moral mucho más alta. ¿Por qué? Por las calificaciones que tienen que pasar para que sean puestos como ancianos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, pues prácticamente Dios lo espera de cada cristiano también. Bueno, entonces, esos son los ejemplos que encontramos en la Escritura. Los ancianos, otra vez, son miembros en su iglesia local, ejercen su ancianato en su iglesia local. They exercise their supervision under the local congregation. Primera de Pedro 5. 1 Peter 5, verse 1 and 2. Versículos 1 y 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Hablando de los ancianos. Dice Pedro aquí, talking about elders, Peter says, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Otra vez, aquí está una iglesia y Pedro le ruega a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos son ancianos en esa iglesia. The elders are elders in that particular congregation. I'm begging, I'm pleading to these elders. Le estoy rogando a los ancianos de esta iglesia. Yo anciano también con ellos. Pedro, aparte de ser apóstol, servía también como un anciano. ¿Sí? Peter also, besides being an apostle, he was also serving as an elder. Vaya trabajo que tenía el apóstol Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está el versículo 2. Listen verse 2. Apacentad, el trabajo del anciano. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, tu trabajo es cuidar de la grey de Dios que está donde tú eres miembro. You ought to be watching the members where you are member. Cuidando de ella, taking care of them, no por fuerza, no by force, sino voluntariamente, sino but willingly. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego describe la manera en que ha de hacerlo el anciano. Pero otra vez, el punto es, dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, donde usted es miembro. No hay en la Biblia un solo, y esto es Pedro. Pedro pudo haber dicho, bueno, yo como soy apóstol, voy a ejercer mi ancianato también en los de Antioquía. No, usted es anciano allá. ¿Sí? Así que esa persona que tienen en el Vaticano, tanta poder que le dan, ¿verdad? Tanta fuerza que le dan, que lo que él dice tienen que hacerlo todos los demás feligreses en todo el mundo. Dios nunca le concedió tanto poder a un hombre. El poder corrompe el corazón del hombre. God will never give as much power to a man. Power ended up corrupting the heart of man. So Dios dijo, no, usted es ahí, ancianito aquí, y nada más. Cuando la iglesia no tiene ancianos, obviamente, ¿sí? Una iglesia que no tiene ancianos, hay un solo ejemplo, hermanos, que vemos, y vemos a la iglesia en Hechos capítulo 6. When the church doesn't have elders, we have an example here. What do they need to do? ¿Qué tienen que hacer cuando no tiene ancianos? Ahí está el caso de nosotros. This is the case of us. Muchos aquí quieren ver a toda la iglesia haciendo lo que en ocasiones muchos quisieran hacer. Por ejemplo, en Hechos 6:5, este es un caso cuando la iglesia comenzaba, dice la palabra del Señor así: agradó la propuesta a toda la multitud, porque los apóstoles dijeron que por favor no era justo que ellos dejaran la palabra, de predicar la palabra para servir a las mesas.
Entonces dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se eligió un grupo selecto, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Este caso de Hechos capítulo 6, versículo 5, tiene varias connotaciones, porque los apóstoles están presentes. It has different way of seeing, because the apostles are still there. Y luego brindan, no se nos dice que tenga ancianos, pero escogen a 7 hombres, a quienes son llamados diáconos. Y no puede haber diáconos y no puede haber ancianos. Entonces es un caso diferente, atípico a todos los demás. Era cuando la iglesia estaba naciendo. Así que, como ejemplo de lo que hay que hacer cuando una iglesia no tiene ancianos, muchas veces alguien puede diferir del punto de vista de uno y de otro. Sin embargo, aquí está una manera de hacerse las cosas, ¿verdad? A diferencia de que cuando no tenemos ancianos, pues se puede escoger a los hermanos varones, la iglesia puede escoger, que es lo que hacemos siempre, lo que llamamos la junta de varones, y los varones podemos tomar en cuenta lo que dice aquí la palabra del Señor, y llevamos los negocios de la iglesia, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo cuando no hay ancianos en una congregación. Es un acuerdo de la iglesia. Otra cosa, hermanos, no de la mayoría. A veces, eso lo veo mucho en nuestros países, cuando las iglesias no tenemos ancianos, dice, bueno, vamos a tener una junta de varones a ver qué dice la mayoría. Pues no debiera ser así. A ver qué dice la mayoría. Como si fuera una república. Por ejemplo, Estados Unidos es una república. Y aquí, para que pase algo, hay que someterlo al Senado por votación. Si, vamos a decir, si hay 100 senadores y 51 dijeron que sí y 49 que no, pues se lleva a los que dijeron que sí, porque 51 dijeron. Eso se hace en una república. Pero el reino de Dios, escuche, es un reino, no es una república. Es un mandamiento teocrático donde el que manda es Dios. Así que en vez de andar jugando a la votación, tenemos que aprender, como dice aquí en los versículos, a someternos los unos a los otros. En las juntas de varones, ¿verdad? Muchas de las veces cuando existe una discrepancia, se puede hablar del asunto que se está discrepando. Y no es que, como éramos 5 y 3 dijimos que sí y 2 que no, pues vamos a hacer lo que 3 dijimos. No, vamos a hablar del asunto. ¿Por qué este hermano, usted por qué no está de acuerdo en que hagamos esto? ¿O por qué no quiere que tengamos esta serie con este hermano? ¿Puede decirnos por qué no quiere que invitemos a este hermano? Pero no es lo que la mayoría dice, como si fuera una república. No se hacen así las cosas en la iglesia local. Efesios capítulo 5, versículo 21 nos habla de un sometimiento al cual los cristianos debiéramos aprender a hacerlo. Para haber sometimiento, obviamente tiene que haber humildad. Y los cristianos debemos estar caracterizados por ese sello. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No, es que Wilfredo quiere que lo pintemos amarillo este edificio, pero Jairo quiere que lo dejemos blanco. Y usted, hermano Marrero, ¿qué quiere? No, pues a ver qué dice la mayoría. Y yo, pues no, azul, hermano. Y ahí estamos. Mira, hermano, son chiflazones, son niñerías. Vamos a someternos los unos a los otros, ¿verdad? Vamos a hablar del asunto, sea amarillo, blanco o azul. Porque estamos dividiéndonos por un color, ¿verdad? Y vamos a hablar de qué representa el color. ¿Crees tú que el azul representa el cielo y el amarillo la muerte o qué? Mira, yo voy a dejar, si quiere, hermano, el azul. Hermano, vamos a pintarlo azul. Con tal de que haya paz. A mí eso no va a cambiar mi salvación. O si quieres blanco, hermano, dejémoslo. Y comenzamos a someternos los unos a los otros. ¿Sí? No es lo que dice la mayoría. Hay maneras, hay que aprender, hermanos, a hacer las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Philippians chapter 2, verse 3, dice, no hagáis por contienda o por nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a sí mismo. Deja de estar hablando.
Deja hacer cosas por vanidad, nomás por contender, nomás para llevar la contra a Jairo. Es que él quería azul, yo lo quiero blanco. ¿Por qué va a ser como Jairo dice? No, que sea blanco y de ahí y aquí no me tumban. ¿Qué es eso? ¿Qué espíritu de humildad? Dijo Pablo, hermanos, tranquilo. No anden haciendo nada por vanidad. Hermano, usted no lo va a creer, pero por pintar un edificio de un color u otro se han dividido iglesias. ¿Por qué clase de pintura le iban a poner? Es más, se han dividido porque es que ella quiere, la hermana, la esposa del predicador, quiere unas ramitas como esa, y yo quería un ramo de flores más bonito, y por eso se han dividido iglesias, hermanos. Aunque usted no lo crea. Les deberíamos de haber leído a tiempo este versículo. Someteos los unos a los otros y nada hagáis por contienda ni por vanidad. Mira, si quiere poner unas ramitas, póngalo, hermano. O pongan una semana una ramita y la otra una flor, pero conténtense. Esas son niñerías, son cosas infantiles. ¿Por qué nos vamos a pelear si por una ramita o por una flor? ¿Me entiende? Tengamos mucho cuidado con esas cosas, hermanos, que no vayan a pasar sobre nosotros, porque son verdaderamente desastrosas. El hecho de que algunos abusen de este patrón no lo invalida. Muchos dicen, bueno, pues ni uno ni otro tenemos, entonces vamos a invalidarlo. No, señor, esto no se hace así. Muy bien, ya el tiempo se me está yendo, pero rapidito. El Nuevo Testamento establece que las iglesias son autónomas y se gobiernan a sí mismas. Aquí varias cositas que quiero mencionar. Primeramente, todo esto, hermanos, tiene un modelo. All these things has a model. Un conjunto de congregaciones independientes, no interdependientes. Bueno, ya casi el tiempo se me fue, pero mire, las iglesias institucionales, por ejemplo, crearon varias cosas en su tiempo que en apariencia son buenas, hermanos. O sea, si usted no le da pensamiento y no sabe lo que la Biblia dice, pues es bueno. Cientos de iglesias mandaron sus ofrendas para cooperar para que se hiciera un radio a nivel nacional. Cientos de iglesias mandaron parte de sus ofrendas a una iglesia madre para que hiciera un periódico que llamaba La Voz Eterna. Y el radio internacional también. Y así que la iglesia de Cristo se oía en todo Estados Unidos. ¿Qué está mal con eso? What's wrong with that, Brother Basilio? That all the churches send their offering to a mother church, so the Church of Christ can have a radio station where it can be heard in the whole United States. What's wrong with that? What's wrong with, let's send our money to the mother church, so they can have a printer and they can print a newspaper for the whole nation. So every Christian in the United States will have every month a newspaper that talks about different spiritual topics. What's wrong with that, Brother Basilio? See, it looks good. It doesn't look like there's nothing wrong with it. Pero luego usted va para atrás al modelo bíblico y no encuentra apoyo para una manera de funcionar así. ¿Qué hubo en el proceso? What do you find out in that process? Ok, número 1, la ofrenda que es para los santos, por ejemplo, otra vez la ofrenda, la iglesia local que la puede distribuir en su manera más sabia de hacerlo, envía su ofrenda a otra congregación. Cuando tú la envías, ya perdiste tu autonomía. Lo que ellos vayan a hacer con tu dinero, tú ya no tienes decisión. A lo mejor estos pusieron una mesa independiente. Tuvieron que contratar, ingenieros, locutores, pusieron esto y aquello, compraron mesas, compraron todo esto y pusieron una mesa directiva, una mesa gubernamental. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pues lo siento, tú sigues mandando tu dinero. Acá nosotros nos gobernamos así. Entonces pierdes tu autonomía, si enviaste tu dinero y comienza aquella situación a funcionar como una agencia independiente. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros queramos, ¿cómo podemos alcanzar al perdido? Vamos a predicar el evangelio a toda criatura. Si Dios ingenió que a través de la predicación personal de cada uno de nosotros se puede alcanzar a las almas,
¿Por qué no hacerlo así? Y no estoy diciendo que predicar por radio sea mal. Si aquí hay una radioestación que nos cobrara, vamos a decir, $300 al mes por predicar, no sé, unas 20 veces al radio, y nosotros en Kissimmee aquí tenemos dinero para apoyar un programa así y podemos predicar, no está mal, ¿no? O sea, predicar en radio no es el problema. Son las maneras en que se está alcanzando esos acuerdos. No violemos el trabajo de una iglesia local. Queremos predicar por televisión, por YouTube. Creo que los hermanos americanos tienen ya un canal de YouTube donde pueden ver sus sermones. ¿Qué está mal? Nada, no le están hablando a nadie que les dé sus ofrendas. Ellos sponsoring themselves what they are doing. So, no es, hermano, solamente que no se haga. Es los medios cómo se pueden hacer. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que hacerse conforme el modelo. Dice Hebreos 8:5, Dios le repitió a Moisés, mira, yo ya te enseñé cómo hacer el templo. No era el templo, ¿cómo se llamaba antes del templo? El tabernáculo. Yo ya te enseñé cómo va a ser el tabernáculo. Ahora dice Hebreos 8:5, Hebrews 8, verse 5. Dice la escritura así, Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Dice la palabra del Señor. No creo que se me olvidan las cosas, hermano. Lo que pasa es que cuando meto inglés y español sí se me olvidan las cosas, porque me quedo en el medio. Pero dice Hebreos 8:5, le dice Dios a Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés? ¿Qué se le advirtió a Moisés? What did God tell Moses cuando iba a erigir el tabernáculo? Le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés, tienes el privilegio de hacer el tabernáculo. Moses, you have the privilege to make the tabernacle. Just remember, solo acuérdate, haz todas las cosas como se te mostró, conforme al modelo. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la iglesia del Señor, trabajar para el Señor, ayudar a otros que vengan a Cristo. Solo hagamos las cosas como Dios las ha dicho. El hermano en su presentación habló de 1 de Pedro 4:11, donde dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ningún arreglo funcional más grande o más pequeño que la iglesia local. La iglesia local es lo único que Dios ha arreglado. There's no any other kind of arrangement, just the local church. Cualquier arreglo que interfiera con la interdependencia o de una congregación, independencia con una congregación, viola la autonomía local. Any arrangement that interfere with the independence of the local congregation violates the autonomy of the local church. Sínodos, conferencias, concilios, iglesias de Cristo que forman alianzas intercongregacionales, centralización, iglesias patrocinadoras, fondos, supervisiones comunes. There's nothing in the Bible. Son arreglos todos de origen humano, todos en lo absoluto. Cada iglesia hizo su propia obra dirigida por sus propios ancianos. A través de la historia de la iglesia del Señor, usted puede ver eso. La autonomía existe para la igualdad de las iglesias establecidas. Por igualdad se entiende como cada iglesia es independiente, cada una tiene la misma relación con la obra que Cristo encomendó. ¿Cuál es? Que en cada congregación existan, ¿qué cosa? Maestros, ancianos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Ephesians 4, 11 and 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todas las iglesias tenemos la oportunidad de tener esto. All the churches, we have the same opportunity to have all these kind of evangelists, elders, and everything as teachers of the gospel, and also pastors or elders, I'm sorry. La responsabilidad se mide por la capacidad
de cada iglesia. Miren, esto es bien importante, hermanos. Ya acabo, ya se me fue el tiempo, olvídense de la clase. Lo siento una vez más, pero déjenme explicar esto bien. En la mañana que estudiaba esto, dije, tiene que ser explicado. La responsabilidad se mide, the responsibility is measured por la capacidad, for the capacity of every church. Según los Corintios capítulo 8. Es decir, lo que este pasaje nos enseña, lo que Dios está esperando de nosotros, what God is expecting from us, 2 Corinthians chapter 8, beginning in verse 10, es de acuerdo a nuestra capacidad. Recuerda cuando Él repartió a uno 5 talentos, 2 talentos, 3 talentos, 1 talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios ha dado a cada iglesia responsabilidad conforme a su capacidad. Veamos esto. Según de los Corintios 8, versículos 10 al 14. Pablo hablaba de una ofrenda que había de llevarse a Jerusalén porque había necesidad. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, dice Pablo a la iglesia en Corinto. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, no según lo que no tiene. Porque os digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No lo digo por eso, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Quiero que ponga su atención al versículo 12. I want you to pay attention to verse 12. Dice, si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dios espera de nosotros, hermanos, que hagamos según nuestra capacidad. En eso de igualdad, when God is talking about equality, Dios sabe que hay iglesias que tendrán alcance mucho mayor que otras iglesias. Pero la ofrenda será aceptada según lo que uno tiene. The offering will be accepted according to what we have. De acuerdo a nuestra capacidad, no según lo que no tenemos. Dios de uno recibió 5 talentos y le dio otros 5. El otro tenía 3, le dio otros 3. El que tenía 1 dijo, bueno, yo lo escondo. Dijo Dios, no tenías que esconderlo. Aunque 1 me hubieras dado, pero es lo que es mío. Él esperaba que Él también lo pusiera a trabajar, de acuerdo a su capacidad. Esto es lo que Dios espera. Igualdad en cada congregación. Si tienen 200 miembros que trabajen, se espera de ellos mucho más. Si tenemos 5 miembros que trabajen, Dios esperará mucho menos, pero esperará algo. No que lo vayamos a enterrar. Dios no tiene parcialidad. Él no es parcial. Él es igual para con todos los hombres, para con todas las iglesias. Y espera de cada iglesia suya exactamente lo mismo. Y esto es lo que dice este pasaje. Y es lo que quería yo enfatizar. Pero cada iglesia tenía una relación igualitaria con el trabajo que hacían, por supuesto, tanto en la edificación, de esto ya lo hablamos en el sermón número 2, también en la benevolencia y también en el evangelismo. Ya el tiempo no me da para pararme a decir en particular cada cosa que tenemos ahí, pero usted lo puede leer. Una cosa que quiero señalar también es que no hay iglesia madre. Para que funcione una iglesia bajo edificación, benevolencia y evangelismo, no hay iglesia madre o iglesia patrocinadora en el Nuevo Testamento. No lo fue Roma, no lo fue Jerusalén, no lo fue Antioquía, no lo fue Filipos. Las iglesias de otra manera, hermanos, ninguna iglesia recibió y envió fondos para otra. Ninguna iglesia
asumió una obra más grande que su alcance. Puede parecer inofensivo, pero como dijimos, no lo es. En el punto número 1 de aquí de abajo, donde digo, ninguna iglesia recibió y envió fondos para otra, me estoy refiriendo, y quiero aclarar, de una forma permanente. Por ejemplo, aquí se han recibido cartas de iglesias: hermanos, necesitamos un huracán en Honduras, en Nicaragua, pueden ayudarnos a enviar fondos. Y la iglesia ha enviado fondos, no hay problema. Cuando digo ninguna iglesia recibió y envió fondos para otra, me refiero a una situación permanente, donde estemos otra vez apoyando una institución, una agencia. No, eso no es así. Pero cuando hay una emergencia, tenemos ejemplo en la Biblia. Lo que acabamos de leer en Hechos, en 2 Corintios 8, Pablo andaba recogiendo una ofrenda para llevar a los santos que habían necesitados en Jerusalén, porque se había profetizado una hambruna que el profeta Agabo había declarado, la cual vino en tiempos de Claudio. Y los hermanos, conforme a lo que tuvieron, enviaron a los hermanos que estaban en Jerusalén, dice la palabra. Así que no estamos en contra de ayudar. Muchas personas, ustedes son antiayuda. No, la iglesia sabe ayudar, hermanos. Es cómo hacerlo después de estas cosas y cómo hacerlo aún en medio de la necesidad. Para concluir, hermanos, termino diciendo lo siguiente: la autonomía congregacional revelada en el Nuevo Testamento acerca de la edificación. Dios espera lo mismo en cualquier congregación, igual que sea autónoma. En cuanto a la benevolencia, espera lo mismo de cada congregación, independiente e igual, según los versículos 1 y 2 de 1 Corintios 16. Y también el versículo 3, Dios seleccionó su propio mensajero, la iglesia seleccionó su propio mensajero para llevar su propio dinero directamente a la necesidad que había en Jerusalén. Cada uno, bajo la dirección de sus propios ancianos, se distribuyó la ayuda. Esos son ejemplos. Usted va a tener este PowerPoint en su teléfono, lo voy a mandar para que lo tengan, o ya lo debieron haber recibido. En el evangelismo, Dios espera lo mismo en cada iglesia. En cuanto al compañerismo, Dios espera lo mismo en cada congregación. Es decir, nada de esto interfiere, hermanos, con lo que tenemos que hacer. Sea el tamaño que sea la iglesia, Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Resumen, conclusión: para que la autonomía funcione, cada miembro debe estar aportando su parte. Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Dice la escritura: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tomando de un ejemplo del cuerpo corporal, cada coyuntura en mi cuerpo, cada miembro en mi cuerpo, se ayuda a sí mismo para que este cuerpo tenga una mejor manera de vivir, para que esté en mejor salud. En la iglesia, para que la autonomía funcione de una manera, hermanos, como Dios la quiere, cada uno de nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena, sometiéndonos los unos a los otros. Cada uno debe estar sujeto el uno al otro. Y de esa manera podemos trabajar, hermanos. No como los diótrefes que quieren mandar y expulsar a todo el mundo solamente porque le da su gana. Dejar fuera nuestra personalidad. Tenemos carácter fuerte algunos de nosotros. Tenemos gustos. Tenemos maneras de pensar. Pero cuando estoy en la iglesia, no voy a hacer que mi personalidad se imponga sobre los demás, solo porque a mí me gusta color blanco y no azul. No, Señor. Tengo que dejar mi carácter, mi personalidad a un lado. Y dijo Cristo: acércate conmigo. Si estás conmigo, vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Vas a aprender eso. Deja tu personalidad a un lado. Esa no te va a ayudar mucho. Vas a echar a perder todas las cosas con tu personalidad. Por el bien de la iglesia, Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hermanos, gracias por su atención.